Buenos días, mi nombre es Ana María Vélez Montenegro de la Universidad de la UNAD. Estoy estudiando Ingeniería Agroforestal y voy a presentarles la solución del ejercicio número 1 de la materia de física. Es mi cédula. Entonces, empecé. Bueno, entonces para solucionar el ejercicio 1 dice que se debe hacer la sumatoria, hacer la sumatoria de cada número de la cédula para poder, y el número que nos dé, el número total que nos dé, tenemos que reemplazar este símbolo de acá, tenemos que reemplazarlo con el número que nos dé la cédula. Entonces, yo ya hice el ejercicio, la sumatoria de los dígitos de mi cédula da como resultado 49. Bueno, entonces dice que se debe hacer que con ese número que nos dio de la sumatoria de la cédula se debe reemplazar en esta fórmula para poder hallar los valores del vector A y el vector B. Entonces vamos a hacer eso. Yo acá ya tengo la fórmula. Entonces acá tengo que la sumatoria de mi cédula es 49, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar en la ecuación el número 49 igual en el vector A y en el vector B. Entonces acá tenemos la calculadora para hacer el proceso. Entonces dice que 49 dividido 10 nos da 4.9. Y 49 dividido 20 nos da 2.45. Bueno, esto, según lo que dice el ejercicio, dice que no se puede quedar ningún número decimal, sino que dice todo se tiene que redondear. Entonces vamos a redondear 4.9, que nos daría 5, y 2.45, que nos daría 3. Entonces, así nos quedaría el ejercicio. Así nos quedaría el valor del vector A. Vamos a hacer lo mismo con el vector B. Entonces vamos a hacer la sumatoria, pues la división. 49 dividido 14 es 3.5. Y 49 dividido 10 es 4.9. Se redondea, se utilizan las técnicas de redondeo, entonces 3.5 nos quedaría 4 y 4.9 nos quedarían 5. Entonces vamos a empezar. Entonces ya como tenemos los valores del vector A y el vector B, vamos a abrir acá el enlace que nos presentaba en el documento. Entonces nos vamos a componente teórico, bajamos y acá aparece el laboratorio, donde vamos a hacer a verificar toda la información, ¿cierto? Entonces nos vamos a ecuaciones, vamos a hacer todo el ejercicio, la resolución del ejercicio. Entonces, yo ya solucioné la tabla. Esta es la tabla. Pero vamos a mirar por qué me dieron estos valores, cómo me dieron, ¿cierto? Entonces dice, bueno, dice, el vector, dice, bueno, entonces que vamos a ubicar el valor del vector A, que nos había dado 5 y 3.
¿cierto? 5 en el componente en el eje X y 3 en en el eje Y. Entonces vamos a hacer eso. Entonces acá nos vamos a vector base, colocamos que A tiene 5 en el eje X y 3 en el eje Y. Y que B tiene un valor de 4 en el eje X y 5 en el eje Y. Bueno, entonces acá nos formaría, esos serían los vectores. Entonces acá está, bueno, para entonces tenemos que entender que el vector A es el vector inicial. Entonces, donde termina A, empieza el vector B. Ahí. Y la sumatoria de esos dos vectores da como resultado la C, el vector C. Bueno. Entonces dice, acá en la tabla dice que la magnitud del vector A es 5.8 y acá también 5.8 con una dirección de 31.0 con un componente en el eje X de 5.0 y en el eje Y de 3.0. Entonces vemos que todo concuerda, que el vector B tiene una magnitud del 6.4, una dirección de 51.3, un componente en eje X de 4.0 y en el eje Y de 5.0. Y que la sumatoria de esos dos vectores nos va a dar como resultado que el vector C va a tener una magnitud de 12.0, una dirección de 41.6, un componente en el eje X de 9.0 y en el eje Y de 8.0. Bueno, entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice que le vamos a dar el valor de 2. El vector ahora va a ser con un valor de 2, ¿cierto? Entonces acá colocamos así. Y que B va a ser 4. Entonces podemos ver cómo cambia, cómo crecen los vectores, ¿cierto? Entonces hacemos lo mismo. Ubicamos. ¿No? Entonces nos queda que el vector 2A tiene una magnitud de 11.7, una dirección de 31.0, un componente en el eje X de 10.0 y en el eje Y de 6.0. Acá también. Entonces vamos bien. Entonces dice que en el vector 4B tiene una magnitud de 25.6, una dirección de 51.3, un componente en el eje X de 16.0 y en el eje Y de 20.0. Y que la suma de esos vectores nos va a dar como resultado un vector C que tiene una magnitud de 36.8, una dirección de 45.0, un componente en el eje X de 26.0 y en el eje Y de 26.0. Bueno, como podemos ver, en la dirección en el vector A y en el vector B sigue manteniéndose, ¿cierto? Bueno, entonces dice que ahorita A va a tener un valor de 4 y que B va a ser menos 3. Entonces acá acomodamos los vectores y nos da así. Entonces dice que el vector A nos va a tener una magnitud de 23.3, una dirección de 31.0 que se mantiene, un componente en eje X de 20.0 y en el eje Y de 12.0. Entonces estamos bien. Y que el vector menos 3b cambió, que ahorita tiene una magnitud de 19.2, una dirección, la cual cambió, que es ahora menos 128.7, un componente en el eje X de menos 12.0 y en el eje Y de menos 15.0. Y que la sumatoria de esos vectores da como resultado una magnitud de 8.5, una dirección de menos 20.6, un componente en el eje X de 8.0 y en el eje Y de menos 3.0. Bueno, entonces, ¿ahora qué nos dice? Nos dice que ahora a A le vamos a dar el valor de menos 5A. ¿Sí? ¿Cierto? Y que B ahora va a valer 2. Entonces acomodamos.
podemos ver cómo todo cuadra, ¿cierto? Entonces dice que el valor de menos 5a es 29.2. Acá también, que pues la magnitud. La dirección va a ser de menos 149.0. Va a tener un componente en el eje X de menos 25.0 y en el eje Y de menos 15.0. El vector B nos va a tener un valor, una magnitud de 12.8, una dirección de 51.3, un componente en el eje X de 8.0 y en el eje Y de 10.0. Y que la sumatoria de esos vectores nos va a dar una magnitud de 17.7, una dirección de menos 163.6 y un componente en el eje X de menos 17.0 y en el eje Y de menos 5.0. Entonces podemos ver cómo el ejercicio concuerda perfectamente, que nos quedó bien. Listo, que todo quedó bien. Entonces, muchas gracias por la atención. Espero que les haya quedado claro. Esa fue la solución del ejercicio número 1. Muchas gracias.